Hola, bienvenidos a este video donde te voy a explicar cómo realizar la delimitación de una cuenca hidrográfica a partir de un DEM. En caso de que no cuentes con el DEM o no sepas cómo descargarlo de manera gratuita, en la descripción del video dejo el enlace a otro video en donde explico ese procedimiento. Un procedimiento mediante el cual tuve este DEM para continuar con el desarrollo del proceso. Muy bien. El primer paso es realizar un ajuste o trabajar en un ajuste sobre este DEM que nos permita eliminar las depresiones. ¿Qué pasa? Como esta es una información tomada satelitalmente y cuenta también con ciertas limitaciones de resolución, puede que cuente con pequeños errores en su representación, los cuales podrían presentar algunas dificultades durante el proceso de delimitación de cuenca. Otro aspecto importante es revisar que nuestro proyecto se encuentra en el sistema de coordenadas sobre el cual vamos a trabajar todo de aquí en adelante, que no es mi caso. Entonces me dirijo a la esquina inferior derecha sobre este icono, en donde elijo el sistema de coordenadas por defecto para que continúe toda la creación de las capas que vendrán en adelante. Vemos que ya quedó configurado. Reviso que mi DEN efectivamente se encuentre sobre ese sistema de coordenadas y vemos que sí, efectivamente, dado que en el paso anterior me cercioré de ello. Muy bien. Para iniciar, podemos dirigirnos a este icono de herramientas que nos conduce posteriormente a las herramientas de procesamiento. Ahora bien, dentro de estas herramientas vamos a utilizar el paquete GRASS. Es un paquete desarrollado desde inicios del año 1984 por uno de los cuerpos de ingenieros del ejército de los Estados Unidos. Entonces es un sistema de información geográfica como tal o un paquete de herramientas de acceso libre que ya viene instalado por defecto o incluido por defecto en QGIS. Ahora bien, la siguiente herramienta que vamos a trabajar será la siguiente. r.fill.dir. Es una herramienta que nos ayuda a nosotros a tomar nuestro DEM. En este caso es un DEM reproyectado, un sistema de coordenadas planas para facilitar los procesos, y nos va a generar unos resultados. Esos resultados son un mapa de depresiones, un mapa de dirección del flujo y un mapa de áreas problemáticas, sobre los cuales el último no es necesario que lo generemos y podríamos guardar únicamente el mapa de sin depresiones y el mapa de dirección de flujo. Bien, para mi caso he seleccionado las rutas de salida de mis dos primeros mapas de procesamiento, que son la eliminación de las depresiones. Ejecutamos el proceso y veremos cómo automáticamente el sistema nos genera dos mapas. Muy bien. Apagamos temporalmente el DEM y podemos revisar únicamente el mapa de sin depresiones. Es un mapa sobre el cual se han eliminado las depresiones. Si por alguna razón tu DEM de salida presenta esta otra rampa de colores, no hay ningún problema. Se puede configurar de una manera muy sencilla. De todas maneras, la información que tiene la ya en el trasfondo viene siendo la misma, lo único que cambia la visualización. Pero si preferimos verla como estaba en la capa inicial, nos dirigimos a propiedades, rampa de color, seleccionamos escala de grises y posteriormente la invertimos. Vemos que se genera una nueva clasificación y el DEM se nos ha completado. Ahora bien, si tratamos de encontrar diferencias entre el DEM original y el DEM sin depresiones, probablemente no encontremos una diferencia significativa. Sin embargo, es un proceso estrictamente necesario. En
caso de presentar algún error en el DEM original. También vemos que se nos presenta un raster o una capa raster con las direcciones de flujo. Si vamos a la tabla de atributos de este documento, vemos que se nos presentan una serie de datos correspondiente a cada celda. O bien, si nos dirigimos a las opciones de configuración de la visualización y clasificamos nuevamente los valores para los presentes, vemos que hay básicamente solo 8 tipos de datos: a 45 grados, 90 grados, 135, 180 y así llegando hasta 360, lo que completaría un giro completo. Y vemos que esas direcciones que están representadas en ese nuevo raster pueden tener únicamente estos valores, que son los tipos de dirección o los ángulos de dirección acotados a ángulos de 45 grados. Dejamos nuestra capa tal cual y podemos continuar. La siguiente herramienta que vamos a utilizar se llama R-Watershed. ¿Qué hace esta herramienta? Esta herramienta empieza a generar unos análisis de acumulación e identificar las áreas que drenan hacia ciertas corrientes. Esos espacios de acumulación consecuentemente se van a convertir en las llamadas corrientes. Y funciona así. Entonces, primero vamos a seleccionar el mapa de elevación, el cual estará representado por, en nuestro caso, el DEM sin depresiones. Entonces, ya una vez hemos realizado nosotros la corrección del DEM, eliminando las depresiones, podemos realizar este proceso. El siguiente paso es definir el mínimo de cada una de las cuencas o de las subcuencas que drenan a determinado punto. Entonces es básicamente un parámetro que uno configura para establecer desde qué área se considera que algo se puede considerar un área de drenaje. Nos pide el tamaño mínimo del watershed, pero medido como unidades de celda. Si miramos nuestro raster, tiene un tamaño de celda de 30 por 30, que fue el DEM original que descargamos. Es decir, que si yo configurara este valor como 10, tomaría 10 celdas, cada una de 30 metros. Pero eso es representativo únicamente si yo habilito la herramienta correspondiente. Luego podemos habilitar esta dirección para simplificar la definición de los flujos, y los archivos obligatorios que vamos a generar son los dos siguientes: número de celdas que drenan a través de cada celda y la dirección del drenaje. De ahí en adelante todas las demás herramientas no las vamos a necesitar, pero pueden llegar a ser de interés. Por ejemplo, estas corrientes o segmentos vienen siendo como una vista preliminar de cuáles serían las corrientes o los ríos creados, unas áreas de drenaje y otras herramientas que no sean de interés. Voy a guardar en disco únicamente las dos primeras capas de interés y las dos últimas las dejaré en memoria o como temporales para que podamos apreciar cuáles son sus resultados. Según eso, así quedaría configurado o configuradas mis rutas de salida. Primero, el mapa de acumulación, que se denomina así, ya vamos a ver por qué. Y segundo, el mapa de dirección de flujo. Vemos que es un segundo mapa, pero es más conveniente trabajar con este porque se deriva del proceso como tal de delimitación de cuencas. Y los otros dos los dejamos habilitados temporalmente para almacenarlos en memoria y poder observar los resultados. Ya con eso podemos ejecutar el modelo como tal y prever los resultados. Bien, entonces los resultados son los siguientes.
Tenemos un nuevo mapa de acumulación que se muestra en otras escalas de colores, pero básicamente tendría o es de esperarse que tenga la misma información, solo que con diferente código. Si miramos aquí los datos que contiene esta sección, estarán únicamente clasificados entre 1 y 8, que corresponde a las 8 direcciones de flujo posibles. Luego tenemos esta nueva capa de acumulación que representa lo siguiente. Entonces, si mirábamos la opción anterior de salida, decía número de celdas que drenan a cada una de ellas. ¿Cómo funciona? Las celditas más claras o las celdas que presentan el valor más claro no reciben drenaje de ninguna celda adyacente, pero esa celda sí drena a otra celda que se encuentre alrededor suyo. Y así conforme cada celda va drenando a una que esté adyacente a la misma, va aumentando el número de acumulación hasta que se alcanza esta sombra más oscura, que son celdas que reciben una acumulación mucho más significativa que todas las demás. Y es por eso que esas se van a constituir como tal, como nuestras corrientes. Y de ahí que se llame mapa de acumulación. Luego sobre las capas que mencionamos nosotros temporales, tendríamos estas que son los segmentos de las corrientes. Entonces es una primera aproximación a cuáles serían las corrientes generadas y estas son las pequeñitas cuencas. Entonces esas son consideradas áreas de drenaje o son áreas cuya suficiente acumulación puede considerarse como una subcuenca. Entonces es el valor que nosotros configurábamos para como 30 o 10 que dependía del tamaño de la celda. No lo vamos a necesitar, por lo tanto las vamos a eliminar de nuestro mapa de procesos. Muy bien. El siguiente paso es ya realizar la delimitación de la cuenca como tal. Es una primera aproximación al área como tal representada por una cuenca, donde esa cuenca sería un área de drenaje que aporta agua a un punto en común. Para la delimitación de la cuenca como tal, vamos a utilizar los dos siguientes mapas. El de acumulación, que no hace parte del proceso en sí, pero sí nos sirve como una guía para la definición del punto de salida de la cuenca, y el mapa de dirección de flujo, el último que hemos generado. Ahora, para ese proceso utilizamos la siguiente herramienta que es r.water.outlet. Y el mapa sobre el cual trabajamos es el último que hemos generado con las direcciones de flujo. Luego nos pide otro parámetro que es las coordenadas del punto de salida. Y esas coordenadas del punto de salida que nosotros debemos adaptar corresponden como tal al punto de concentración de la cuenca, al punto de análisis, al punto de interés o el punto de estudio o como lo llamemos en nuestro caso. Vamos a seleccionar por lo tanto un punto estratégico que corresponde a una de las corrientes. Entonces en este caso serían esas corrientes que nos muestran el valor o la tonalidad más oscura. Y luego nos situamos sobre la celda que representa dicho punto en la parte más central de la celda. Y ya así quedaría configurado nuestro proceso para poder ejecutar. Vamos a guardar el archivo en el directorio de salida con el nombre de cuenca. Entonces recordemos que para guardar cada archivo vamos a esta dirección. Guardo el archivo y busco la ruta. Ya teniendo esto podemos proceder a ejecutar el proceso. Como resultado de ese proceso,
obtenemos lo siguiente. Se obtiene una nueva capa raster representada por esta área, y esta área a su vez ya es como tal el área de la cuenca o el área de drenaje que aporta agua al punto de salida que hemos seleccionado anteriormente o en un principio para poder correr este modelo. El siguiente paso como tal puede ser generar un polígono que envuelva la cuenca. Para ese paso tenemos varias opciones. Hay opciones para aquí en el raster o las opciones del mismo GRASS. Para este caso vamos a trabajar con GRASS utilizando la siguiente herramienta. r.toVect. ¿Qué es esa herramienta? Toma el raster, que es este recorte, y lo convierte en un vector. Seleccionamos entonces nuestra capa cuenca. Luego seleccionamos el tipo de salida, que será área. Utilizamos esta opción que nos sirve para redondear como tal la forma de la cuenca, dado que si revisamos el mapa, vemos que se aproxima a estos intervalos de corte. Estos intervalos de corte tienen esquinas cada una de 30 metros y eso es determinado por la resolución del raster. Entonces esta opción nos contribuye a alisar un poco las zonas laterales de nuestro mapa. Luego, aquí donde se indica esta condición de salida, vector y set corresponde como tal a la delimitación de la cuenca. Por eso yo lo llamaré límite de cuenca, o también lo podría llamar divisoria de aguas, que representa como tal todo el borde de la cuenca. Muy bien, quedando así. Entonces también podemos apreciar que este será como tal nuestro primer archivo shape derivado del proceso que corresponde a la delimitación de la cuenca en sí. Ya con esto podríamos nosotros pasar a ejecutar el proceso. Y vemos que automáticamente nos ha generado a nosotros nuestro límite de cuenca. Con cierto suavizado en las esquinas, nos quita esas esquinas tan rígidas, presentando un área que si bien todavía se ve cuadrada, sí presenta mucha más suavidad. Muy bien. Según eso ya no necesitaríamos esta capita de cuenca, sino únicamente la de divisoria. El siguiente proceso que podríamos realizar es tomar el DEM inicial corregido, que sería este DEM sin depresiones, y realizar un recorte para obtener un DEM que nos represente únicamente nuestra cuenca. Para posteriormente, a partir de ese, generar las corrientes y ya quedaría lista nuestra delimitación de cuenca como tal. Otra opción es generar esas corrientes para el DEM completo y luego hacer el recorte, pero quizás eso nos pueda generar más cantidad de procesos, por lo cual recomiendo hacerlo de esta manera. Bien, pueden haber distintas herramientas acá que nos realicen el mismo proceso, pero podríamos ir directamente a las herramientas de análisis raster incluidas como tal por defecto en el proyecto o en el programa. La herramienta que utilizaremos será raster, extracción y cortar raster por capa de máscara. Nos pide poca información. Primero la capa de entrada. Entonces como capa de entrada vamos a seleccionar la capa corregida que corresponde al mapa sin depresiones o al DEM sin depresiones. Como capa de máscara utilizaremos la divisoria cuenca, que es en este caso la divisoria de aguas o la delimitación de la cuenca como tal, y opcionalmente, pero no sobra, aclarar los sistemas de coordenadas que se utilizan. El siguiente dato que configuraremos será el siguiente: asignar un valor especificado sin datos a las bandas de salida. ¿Qué pasa con esto? El recorte se va a convertir en una extensión o el cuadrado más pequeño posible que envuelve la capa de recorte. En este caso es divisoria cuenca. Y van a quedar una serie de vacíos.
en todas estas áreas entre el cuadrado de recorte y la divisoria de cuenca. Entonces, para que no tengamos problemas incluyendo un 0 dentro de los rangos de clasificación del raster, lo podemos omitir utilizando este valor opcional. Entonces nos asigna un 0 para los espacios sin datos de la banda de salida y nos queda mucho mejor perfilada el recorte. Y el último paso sería únicamente seleccionar la carpeta de guardada de este proceso, para lo cual nos dirigimos como siempre a esos 3 puntos, guardar archivo, quedando configurado de esta manera. Con eso ya podemos ejecutar el proceso y esperar los resultados. Muy bien, ya no necesitaríamos por lo tanto la capa sin depresiones y vemos que efectivamente se ha obtenido un recorte ajustado a la divisoria que inicialmente indicamos y en el rango de altitudes correspondiente. No nos ha mostrado el 0 como en ocasiones suele mostrarlo y presentar ahí inconvenientes de visualización. Nuevamente, si queremos ver nuestra capa recién creada en la acostumbrada escala de grises, la seleccionamos acá y la invertimos. Entonces ya una vez la aplicamos, vemos cómo se nos genera nuestro DEM y encaja perfectamente con el inicial, que era el DEM sin depresiones completo. Muy bien. El siguiente proceso lo podemos realizar con otra de las herramientas de GRASS. Y la herramienta correspondiente es la siguiente. r.stream.struct. ¿Qué hace esta herramienta? Esta herramienta toma el mapa de acumulación, toma el mapa DEM como tal y va a generar las corrientes. O sea, va a extraer las corrientes a partir de esas dos capas. Primero aquí en el input map, en el elevation map, nos requiere a nosotros el DEM de la cuenca en sí y el mapa de acumulación. Sin embargo, nos damos cuenta que el mapa de acumulación recortado todavía no lo tenemos, por lo cual también debemos realizar ese proceso, ya que si mezclamos rasters o capas con distintas dimensiones no nos va a funcionar. Entonces, nuevamente, vamos a utilizar la herramienta de raster, extracción y cortar capa raster por capa de máscara. Como capa de entrada tendríamos, según eso, el mapa de acumulación, ese que estamos visualizando en la parte posterior, y como capa de máscara la divisoria de la cuenca. Nuevamente asignamos para que tome o omita los valores sin datos para que no los conviertan en información final y los sistemas de referencias de coordenadas, tanto de origen como de objetivo. Ya con eso sencillamente podríamos guardar nuestro mapa cortado con las acumulaciones, el cual lo llamaré de esta forma y lo almacenaré en esta ruta en disco. Muy bien, vemos que ya ha corrido nuestro modelo y contamos ya con las dos capas para poder proceder con el siguiente paso. Ya de regreso en la herramienta, podemos configurar las opciones del proceso. Bien, primero nos solicita el mapa de elevaciones. Entonces a este corresponde el DEM de la cuenca, ese que ya hemos cortado, y como mapa de entrada también el mapa de acumulación, pero que sea el mapa de acumulación cortado. Ambos deben coincidir perfectamente, si no nos derivará en un error este proceso. Otra información que podemos asignar es la siguiente. Entonces nos dice que
eliminar corrientes o segmentos de corrientes que sean más cortos que celdas. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo asigno un valor de 3, como mis celdas son de 30 por 30, eliminaría corrientes de aproximadamente 90 metros de longitud. 3 por 30, 90. Ahí está. Muy bien. Y otra de las opciones de configuración importantes es aquí en parámetros avanzados que el formato de salida sea tipo línea. Eso es de suma importancia. Ya con eso podríamos proceder a guardar las capas de salida de interés, que sería únicamente la capa vectorial. Unique Stream Like This. Guardamos nuestra capa, acostumbramos a hacerlo y ejecutamos el proceso. Listo, quedando así con este nombre, corrientes, y en esta ruta, nuestro archivo vectorial de salida. Ejecutamos el proceso y ya tendremos nuestras corrientes. Bien, sin embargo, al revisar los resultados vemos que no nos arroja información. Esto se debe a un error propio de esa herramienta. Entonces, algunas herramientas, esa es como una de las pequeñas desventajas de QGIS, y es que algunas herramientas presentan errores. ¿Cómo los solucionamos? No podemos solucionarlo directamente, pero sí mediante una ruta alternativa. Vamos a volver a utilizar la herramienta. Aquí en el mapa de elevaciones, nuevamente recordemos el DEM de la cuenca, mapa de acumulación, la acumulación de la cuenca. Habíamos configurado que elimine corrientes que estén conformadas por celdas o por un número de celdas de 3. Listo. Especificar claramente que el tipo de salida sean líneas. Y aquí en la parte inferior, nuevamente desmarcamos las direcciones de flujo, desmarcamos la respuesta en formato raster y que nos presente únicamente las corrientes en formato vectoral. Con la única diferencia de que no lo vamos a almacenar en disco, sino en memoria. Entonces que sea un archivo temporal. Ejecutamos y vemos cómo esta vez sí nos ha mostrado las corrientes. Para que las podamos apreciar un poco mejor, podemos cambiarle el color. Le podemos cambiar el color, ya que ese gris no contrasta muy bien con el fondo del DEM. Ya las vemos representadas. Sin embargo, tienen como una pequeña imperfección, y es la forma en que han sido generadas. Es debido claramente al origen de la información, que es el DEM como tal. Eso lo podemos solucionar, no hay problema. Para eso podemos utilizar esta herramienta vectorial, que bueno, ya no me aparece aquí, pero la podemos buscar en la caja de herramientas. Se llama suavizar. Con suavizar seleccionamos esta capa vectorial que se acaba de generar y le aplicamos las opciones de configuración máximas para suavizar nuestras corrientes, que es número de iteraciones 10 y los desplazamientos máximos hasta de 5. Y esta capa sí nos la va a permitir guardar el, el proceso. Entonces esa capa ya quedará almacenada en disco o en la carpeta de trabajo donde venimos nosotros desarrollando el proceso. Listo, según eso quedaría representada así. Suavizar, una herramienta de geometría vectorial almacenada en la carpeta de limitación cuenca con el nombre de corrientes, luego de haber utilizado esta opción, guardar archivo. Ejecutamos el proceso y vemos como este sí nos ha almacenado en disco la capa de corrientes y cómo ha suavizado. Claramente no de una manera perfecta, pero sí se aprecia muchísimo mejor
la capa de corrientes. Podemos devolver nuevamente el color que resalta las corrientes. Un azul bien definido. Podemos aumentar ligeramente el espesor de la línea para que se visualice más. Y aquí tendríamos nuestra cuenca como tal. Ahora bien, este mapa lo podemos mejorar muchísimo más para que se vea más agradable, para que se vea mucho más interesante su representación. Por ejemplo, esta capa divisoria de cuenca la podríamos utilizar nosotros como el borde como tal de la cuenca. Para eso nos dirigimos acá a propiedades de capa, simbología, relleno simple y como color de relleno podríamos dejarlo con un relleno transparente. Luego que el color de la marca, que sería el color de borde, sea oscuro y ligeramente más grueso. Entonces vemos ahí como ya se marca el borde de la cuenca como tal. Otra de las opciones que se suele utilizar es tomar el DEN original de la cuenca y cambiarle la escala de representación. Entonces vamos a propiedades, simbología, dejamos así tal cual pseudocolor monobanda y seleccionamos el rango espectral. En el rango espectral lo vamos a clasificar como un intervalo igual de 5 clases. Aplicamos, vemos que no son coherentes las densidades y lo podemos invertir, así como hacíamos con las capas del DEN original. Y aquí nos resulta esta representación mucho más interesante y mucho más agradable. Sin embargo, podemos darle un toque final para que se vea aún mejor nuestra delimitación de cuenca y es la siguiente. Vamos a raster y en la herramienta de análisis vamos a generar un mapa de sombras. Ese mapa de sombras nos va a utilizar el DEM de la cuenca y vamos a almacenarlo. No es necesario configurarle algo adicional. Vamos aquí a guardar archivo, ya configurada nuestra ruta y ejecutamos. Ahora bien, podríamos decir que o pensar que nos ha cubierto totalmente el mapa, pero no. Vamos a configurarle una transparencia entre un 30 o 40% y vemos como ya nos queda nuestra delimitación de cuenca, presentada de una manera muy agradable, con sus corrientes correspondientes, borde de cuenca y toda la configuración. Entonces, básicamente ese es el proceso. Agradezco tu visita a este video y complementar esta parte con una serie de videos que nos ayudan a calcular los parámetros morfométricos de la cuenca y los dejaré en la descripción. Gracias.